Esto es ahora mismo una especie de mantra que se utiliza, yo creo, por personas con actitudes muy distintas. Es decir, yo creo que hay en el mundo empresarial quienes han descubierto una nueva forma de vender su propia actividad. Lo que hay que pedirles es que sean honestos, efectivamente, y no utilicen en vano la palabra verde. Creo que el esfuerzo que hay que hacer es de hacer verde el conjunto de la economía y el planteamiento económico, no tanto un sector en particular. Todo el mundo asocia a economía verde las energías renovables, por supuesto, pero también tiene que ser más verde cualquier actividad económica, someterse a criterios de eficiencia en el uso de los recursos, de menor contaminación, de menores residuos. Esto tiene que ser un esfuerzo muy general y todos los países están de alguna manera apostando por esa vía, porque se entiende que hay una capacidad de creación de empleo asociada, por ejemplo, a las nuevas tecnologías energéticas, y en estos momentos el desempleo es el gran drama producido por la crisis. Y en España también hay un esfuerzo, y desde luego el presidente Zapatero lo ha hecho explícito en muchos momentos, un esfuerzo por construir una economía diferente de la del pasado. En el pasado España ha sido muy dependiente del sector de la construcción y ahora deberíamos poder diversificar mucho más nuestra economía y desarrollar actividades menos contaminantes y que comprometan menos nuestro territorio. Ese es el gran reto que tiene nuestro país, que por otro lado tiene todavía mucho territorio rico en términos de biodiversidad y una enorme capacidad en términos de energías renovables. Ayer más del 40% de la electricidad en España se estaba obteniendo gracias a energías renovables. Eso lo debe saber la gente para que vean que esto no es una utopía, ¿no? En segundo lugar, ¿qué espero de Copenhague? Yo tengo una enorme confianza en el liderazgo de Obama en Estados Unidos. Creo que incluso, aunque no dé tiempo a que se apruebe la ley de energías limpias que está en estos momentos en el Senado en Estados Unidos, Obama ha dado ya un paso fundamental, que es el de autorizar a la Agencia de Protección Ambiental, a la EPA, para que fije límites en las emisiones por razones de salud. Esa es una herramienta que puede llevar a Copenhague una posición importante por parte de Estados Unidos, y eso concitará sin duda un gran acuerdo cara al futuro. Y es posible que en Copenhague no tengamos todos los detalles de ese acuerdo, pero lo importante es que de una vez por todas los grandes países, y desde luego Estados Unidos, estén con una idea mucho más nítida de su propia responsabilidad. Bueno, yo espero que aprendamos la lección, que seamos capaces de revisar nuestra idea del progreso económico, que nuestros hijos vivan en un mundo menos contaminado y donde hayamos aprendido a respetar mejor los equilibrios de la naturaleza. Y no solamente lo deseo, sino como ciudadana desde hace muchos años me siento comprometida para que eso sea así.